El pasado 31 de octubre de 2013, mediante Resolución Directoral número 07-2013, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú aprobó, entre otros documentos, los lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública en materia de ordenamiento territorial, a través del cual se definen las condiciones que deben cumplir los proyectos de inversión pública para el ordenamiento territorial. Estos lineamientos ayudan bastante en todo lo que es la formulación de proyectos de inversión pública en materia de ordenamiento territorial. Antes de la dación de estos lineamientos, teníamos unas guías que habían salido publicadas en el año 2006, en donde se hablaba que los proyectos de inversión pública que iban a financiar estos procesos de ordenamiento territorial tenían que basarse en el enfoque del fortalecimiento de capacidades. Entonces los proyectos antes se llamaban, por ejemplo, desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial, por ejemplo, de la provincia de Jaén. Ahora con estos lineamientos se aclara principalmente qué es lo que podemos hacer y se habla de dos conceptos. Por un lado, instalación del servicio de ordenamiento territorial o por otro lado, mejoramiento del servicio de ordenamiento territorial. Eso es lo que nos aclara, porque ustedes saben, el MEP, a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, ha venido haciendo modificaciones en la forma de cómo poder nosotros, como gobiernos regionales y locales, generar justamente estas ideas de proyecto para consolidar los procesos de ordenamiento territorial. Si nosotros formulamos proyectos de inversión pública, estos proyectos de inversión pública deben apuntar a mejorar los servicios que prestamos como entidades del gobierno, sea tanto regional como local. Y en esa lógica, estos lineamientos nos ayudan justamente a establecer esa manera de cómo podemos nosotros mejorar. Entonces, ahora se recomiendan estos lineamientos hacer un análisis de las capacidades institucionales que tenemos las diferentes instancias de gobierno y en base a ello nosotros poder proponer qué es lo que vamos a mejorar. Nuestra generación de servicios de información, todo lo que tiene que ver con capacidades, logística, en la parte de equipamiento, recursos humanos, entonces todo ello va a significar una mejora del servicio de información para el ordenamiento territorial. Entonces, por ejemplo, procesos como el de Cajamarca, que ya venimos impulsando una ZE ya aprobada, validada por el MINAL, y también ahora el plan de ordenamiento territorial que incluye los estudios especializados y el diagnóstico integral del territorio, va a permitir que hayamos nosotros conseguido ese primer anhelo de tener una instalación, digamos, del servicio que va a dar el gobierno regional en materia de ordenamiento territorial. Cuando terminemos este proyecto, siguiendo un poco el marco referencial que nos da ahora estos lineamientos del MEF, podríamos a futuro formular un proyecto en donde podríamos decir vamos a mejorar ese servicio. Entonces, eso nos da como alternativa estos lineamientos en el sentido de que, por un lado, los procesos nuevos, por ejemplo, hay provincias como el caso de San Miguel, Contumaxá, repite mismo Cajabamba, ellos recién van a hacer un plan de ordenamiento territorial, entonces ellos se acogerían dentro de la instrucción que dice instalación del servicio de información para el ordenamiento territorial o instalación del servicio de regulación para el ordenamiento territorial. Cuando nosotros hacemos proyectos de inversión pública, independiente si son obras, estudios, siempre buscamos que los proyectos de inversión pública nos permitan acceder a los recursos que se transfieren por canon minero u otras fuentes, entonces esa sería una alternativa, generar proyectos de inversión pública en temas, por ejemplo, de ordenamiento territorial. También han salido lineamientos para el tema de cambio climático, para el tema de medio ambiente, entonces creo que hay muchas iniciativas que se pueden lanzar para que se puedan financiar a través de este recurso. El MINAM en todo caso está abriendo mayores posibilidades a iniciativas de ordenamiento, son referentes ya para el país, el caso Cajamarca. Lo que estamos viendo hoy en día es una mejora en las reglas de juego y también una corrección de repente de cómo se estaba esto haciendo a nivel nacional. Entonces ya te está implicando que no solo se va a quedar en el instrumento, sino también el Ministerio de Economía y Finanzas va a garantizar de que ese instrumento se puede implementar. Entonces eso es lo valioso que podemos rescatar de estos lineamientos, porque ya no hablan de solamente la obtención del instrumento por sí mismo, sino de que el instrumento exista, que haya un proceso de reconocimiento de los actores, un proceso de negociación, concertación y que finalmente el instrumento pueda implementarse, y ahí habla del tema de regulación, o sea que como instancia regional lo que esté aprobado en el proyecto y que más adelante se consolide con el instrumento se pueda realizar, ser aplicable en el territorio.